Bienvenidos al espacio joven de Ciudad Real, desde aquí, desde este espacio, en el evento Retro Real, asociación a la que pertenezco. Estamos disfrutando todos este sábado 3 de junio de un evento con máquinas retro, con todo lo que tiene que ver con la informática antigua de hace 30, 40 años, quién sabe. El caso es que desde aquí, desde esta asociación, decidimos hacer un evento dedicado a la emulación. La temática de este año era la emulación y tenemos la enorme suerte de contar con un proyecto que los autores decidieron presentar en nuestro evento, presentar en Retro Real 2023. El proyecto es un emulador de una máquina que creo que todos conocemos, es el ZX Spectrum, y la verdad es que es un proyecto que a mí personalmente me encantó desde que lo conocí. Ya lo había conocido años atrás, pero David Crespo, que está aquí con nosotros, me lo refrescó. Y quién mejor que los autores para que nos cuenten qué es el emulador, de qué trata el emulador y que nos cuenten un poco acerca de este proyecto que creo que es increíble. Le pasamos la palabra a David. ¿Quieres hablar? Pues a David Crespo. Sí. Bueno, pues soy David Crespo y voy a hablar del emulador Spectrum. Y vamos, es un emulador de Spectrum 48 y 128 y funciona sobre microcontroladores SP32. Es un desarrollo pues, que lleva muchos años y ha alcanzado bastante madurez, pero empezó pues, siendo pues, una cosa muy básica. Permite jugar a una gran cantidad de títulos del catálogo del Spectrum con mucha fidelidad a la máquina real y creemos que se disfruta como un Spectrum con sus cosas buenas y con muy pocos de sus inconvenientes. El SP32 es un microcontrolador, que un microcontrolador es un pequeño ordenador que por lo general se utiliza pues, para tareas concretas, aplicaciones industriales y cosas así. Realmente es una máquina con poca potencia en general, poca memoria, poca capacidad de almacenamiento, pero tiene la potencia necesaria pues, para emular un Spectrum. A pesar de sus limitaciones, algunas de sus características son muy deseables porque arranca muy rápido, arranca no al instante, pero a lo mejor tarda 3-4 segundos. Y además, una cosa muy importante es que para los jugones tiene muy poquita latencia. No es como el típico emulador en PC que tú le das y salta pues un rato tarde. No, con este puedes jugar a juegos rápidos y se juega muy bien. Este emulador es el producto del trabajo de varias personas pues, que han ido aportando de forma conjunta al proyecto. A veces trabajando independientemente y a veces colaborando, sobre todo como ahora en la etapa final. Es un desarrollo de software libre y algunas personas han trabajado de forma directa, es decir, aportando directamente sobre el emulador y luego también de forma indirecta, o sea, utilizando librerías de otra gente que ni siquiera saben del emulador. Hemos cogido la librería de bueno, porque tiene licencia libre y la podemos usar. Y la historia del emulador comienza en 2017, cuando Pete de Benham Todd programó la primera versión, que era una versión muy básica, muy limitada. Ya tenía lo básico, lo fundamental: salida VGA, teclado PS2 y emulación del procesador Z80 basado en el código de Marcel de Kogel de 1996. En 2019, Ramón Martínez Rampa, que anda por ahí detrás, Jorge Fuertes, Keru, mejoraron y estabilizaron el emulador, incorporando el core del procesador Z80 de Linkephone y añadieron sonido de Viper del Spectrum, un sistema de menús para cargar juegos y tocar opciones, y dejaron un emulador operativo y funcional. Precisamente Rampa estuvo en contacto con el fabricante chino Liligo durante el desarrollo de la placa TTGO que tenemos hoy aquí. En 2020 yo mismo, David Crespo, empecé a trabajar sobre el emulador haciendo un fork, un derivado del código de Rampa. Utilicé un chip SP32 sobre una placa de prototipos cableada a mano. Este es uno de los primeros prototipos, a ver que no se me caiga. Bueno, yo es que al principio ni siquiera sabía cómo conectarle un teclado PS2. Luego ya aprendí bien. Yo al principio lo único que tenía era un emulador con salida gráfica y yo lo que quería era jugar al Manic Miner. Y entonces dije, vale, no sé enchufar un teclado, pero tengo un mando de la Wii que he leído por ahí pues que se puede hacer interfaz con el SP32. Integré pues un
un módulo pues para leer el mando de la Wii, y me inventé una forma pues para mapear los controles. Con unos ficheros de texto mapeabas botones de la Wii a teclas del Spectrum y podías jugar. Y bueno, por fin aprendí pues cómo conectar un teclado PS2, y luego pues quise pues seguir la filosofía del Spectrum de un ordenador todo en uno. Y entonces lo que hice fue esto otro, un teclado PS2 al que le quité el cable y le metí dentro pues el chip que habéis visto, el SP32. Y lo cableé, le puse una salida VGA, pues un USB para alimentación y un jack de audio. Y aquí pues está el emulador dentro y es un todo en uno, es un cacharro muy majo. Vamos, este no lo he tocado desde 2021, tiene flasheada esa versión y ya se ha quedado así, me gusta tenerlo ahí congelado. Más adelante incorporé el Core de Z80 de José Luis Sánchez, que también anda por aquí detrás. El chip de José Luis Sánchez, el Core, está muy bien elaborado, es muy preciso y me permitió implementar la contención de memoria, y aunque no logré el deseado Cycle Perfect, sí que conseguí que funcionaran los juegos Nirvana. O sea, la temporización ya estaba muy bien. Después añadí soporte para la tarjeta micro SD y la carga de instantáneas en el formato Z80, bastante más extendido que el SMA. He de decir que a los que trabajamos en nuestros proyectos personales en nuestro tiempo libre, a veces nos pasa que perdemos la ilusión o el interés y no continuamos con ellos. Le pasó a Rampa cuando en 2019 descubrió las FPGAs y se puso a programar cores. Me pasó a mí en 2021 cuando yo también descubrí las FPGAs y me puse a trastear lo que no había trasteado en mi vida, todos los ordenadores que siempre había querido tocar de niño o de joven. Ya me dediqué más a eso y abandoné un poquito el proyecto. Y más adelante pues me he puesto a programar videojuegos, que a mí realmente lo que me gusta hacer es programar. Y bueno, aquí tenéis, pues ahí detrás tenéis el Trainyard, que es el juego que hice el verano pasado y lo podéis probar. Es para Spectrum Next o NGO. Y vamos, es un juego tipo puzzle muy, muy adictivo, basado en un juego de móviles de un señor canadiense que se llama Matrix. El emulador pues prácticamente lo abandoné, salvo algún detalle ocasional. Eso sí, al ser software libre y código abierto, pues estaba el código colocado en mi GitHub y cualquiera pues podía cogerlo y modificarlo y ponerse con él. Y es que precisamente en 2022 Víctor Iborra descubrió el proyecto a través de mi canal de YouTube. Se compró una LilyGo y se puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue incorporar la carga de ficheros TAP, que simulan la carga de una cinta de cassette, como muchos sabéis, y al principio trabajó aportando cosas a mi repositorio, pero más adelante creó el suyo propio, ya que hizo cambios más profundos al crear la versión IDF. Mi versión y la de Rampa utilizan el framework de Arduino, que en teoría es más fácil de utilizar. Víctor investigó, se peleó con él y lo cambió para utilizar el framework IDF de Expressif, que es el fabricante del SP32. Con ello consiguió mucha más velocidad y menor uso de memoria. A lo largo de los meses estuvo trabajando para conseguir la emulación más perfecta posible, pues intercambiando tests con usuarios del foro RetroWiki. Por ejemplo, el ruso, ACSMBog, pues le estuvo soltando un test detrás de otro, y él los iba resolviendo, iba arreglando cositas, detallitos, y los fue pasando y trabajando cada vez en aspectos más concretos, precisos, y yo diría que hasta arcanos de lo que es un Spectrum, porque al final hay detalles loquísimos. No, parece que es una máquina sencillísima, pero no lo es. O sea, emular un Spectrum es una locura. Vamos, yo lo dejé por imposible, menos mal que vino Víctor y lo sacó adelante. Vamos, paso a paso y detalle a detalle, pues fue logrando que todos los tests fueran pasando, y ya ejecutar las demos más espectaculares como Paraláctica y un montón de otras que hay por ahí. Ha mejorado también muchas otras cosas del emulador, como el sistema de menús, el soporte simultáneo de almacenamiento interno y tarjeta SD, porque antes o tenías uno o tenías el otro, tenías que cambiar un define, ahora ya pues va por menús. Y cantidad de pequeños detalles, que es donde se nota la calidad del trabajo. Consiguió el sonido limpio del beeper, que eso también, que suene el beeper bien y no entrecortado con microcortes, tiene tela, perfectamente sincronizado con la imagen. También la emulación del chip AY del 128, que con eso contó con la colaboración de Rampa. Este año, en 2023, coincidí con Antonio Villena, con quien había hablado de este emulador, él se había interesado por él, y yo el año pasado le dije que no estaba maduro, y este año le dije, en 2023 le dije que sí, el emulador ya empieza a estar maduro. Antonio pues había hablado pues de la posibilidad de meterlo en una placa diseñada por él,
y precisamente aquí la tenemos, que es una placa pues diseñada para meter en el interior de una carcasa de Spectrum, de un Spectrum Gomas. Tiene los conectores de cinta de teclado y nada, y los tenemos aquí funcionando. Y ahora sí que está maduro y bueno, pues hemos trabajado estos últimos meses en mejorar el emulador y yo personalmente he recuperado de la ilusión, porque bueno, pues lo dejas y ahora, joder, al ver que ya está implicado más gente y ya pues tenemos un grupo de Telegram y hablamos y ha habido momentos sujétame el cubata, ha habido unos cuantos de esos, y a mí lo único que me faltaba para que se vea real es que se viera que en una tele de tubo. Para mí, si no se ve en una tele de tubo, como que no es un Spectrum de verdad. Yo lo veo aquí en un panel plano y no es lo mismo. Entonces, bueno, pues estuve investigando un poco pues, sobre los modos de vídeo, los model lines, las temporizaciones, en colaboración con un cable de Antonio que junta los dos sincronismos, porque VGA tiene los sincros separados. El cable de Antonio los combina en uno, el sincronismo compuesto, que es lo que necesita la tele. Y conseguí pues que se viera aquí, en la teletubo, y esto para mí ya es un Spectrum de verdad. Y bueno, aquí metido en la caja pues todavía más. Víctor está trabajando en estabilizar el V-Sync y que efectivamente pues no tenga artefactos de tearing subiendo por la pantalla y cosas así. Estos modos a 50 Hz, no solo en CRT sino también en los monitores VGA que lo soportan, soportamos 50 Hz y vamos, y se mueve como en un Spectrum. Se ve fantástico. Vemos como Paraláctica y Mescaline, que usan doble buffer para hacer así efectos, se ven estupendas. Y bueno, no puedo acreditar a todo el mundo pues que indirectamente pues hemos usado sus cosas, pero quería mencionar a BitLooney, que es quien hizo la librería gráfica, la que estamos usando, lo que usamos para aprovechar el circuito PLL para generar señal de vídeo. Es un PLL de audio, pero como llega a frecuencias muy altas, pues se puede generar vídeo y es lo que tenemos aquí. No, se ve fantástico. Y luego también quiero mencionar a Fabrizio de Vittorio, que es el responsable de la librería FabGL, que es una librería inmensa, de grande, que tiene cantidad de apartados, cantidad de funcionalidades, y nosotros solamente usamos el teclado. Pero vamos, FabGL también tiene su propia emulación de máquinas, CPM, de PCS 8086 y cosas así. Pues también quiero agradecer a los usuarios del foro RetroWiki, a Ackerman, a CTK61, que es José Luis Sánchez, que anda por ahí, y a Cesbog, el ruso, pues su ayuda y apoyo pues en tantas grandes batallas sobre pequeños detalles, que al final es lo que es esto. Y nada, pues por último agradecer a David Carrión y a la Asociación Retro Real la oportunidad que nos habéis dado pues para presentar nuestro trabajo y enseñároslo hoy aquí. Y nada, y con esto doy paso a Víctor, que tiene ya cosas que contaros. Muy buenas, yo soy Víctor Iborra. Como ha dicho David, llegué al proyecto gracias a un vídeo que, bueno, David tiene un canal de YouTube muy interesante, os lo recomiendo, David Programa, y gracias a un vídeo que él puso, que tenía un título muy sugerente, que era emulador de Spectrum por 10 euros, yo llegué a este proyecto, porque cuando lo vi me llamó la atención, vi el vídeo, que era muy interesante, y en ese vídeo, por aquí la tenemos, David presentaba esta plaquita, que tengo aquí una sin abrir, la vamos a estrenar ahora, y esta es la LilyGo, la placa LilyGo famosa, que en esa época se podía conseguir por unos 10 euros, ahora está 14, 15 euros, cuesta en casa, no está mal. Y claro, yo siempre había tenido interés en cómo se hacía un emulador. Yo realmente hasta hace un año, la última vez que había escrito una línea en C, pues unos 15 años quizás. Soy informático, pero la programación la tenía abandonada. Y este proyecto me ha vuelto a traer al mundo de la programación. De repente me descargo su código, me compro esta placa, estudio el código y me llevo a la sorpresa de que entiendo cómo se ha hecho un emulador y cómo funciona. Y claro, digo, bueno, tampoco tenía intención de programar ni hacer cambios ni nada. Digo, pues oye, como me mola, tal, me cargué un juego y mira que tiene narices. El primer juego que pruebo, el Attic Attack. Lo cargo, no, perdón, el Jetpack, el Ultimate. Cargo el Jetpack, se carga, bien, pantalla negra. Digo, me cago en la leche, ¿qué pasa aquí? Esto no funciona, claro, y ya me tocó las narices. Y digo, bueno, tengo el código, tengo tiempo libre y si tengo una cualidad, no creo que sea un gran programador, pero tengo una cualidad que soy cabezón de cojones. Y dije, pues hasta que no funcione el Jetpack yo no paro. Y me puse a investigar y me puse a estudiar. Lo solucioné rápidamente, el problema era el Paging Lock, que se llama. No estaba implementado el Paging Lock
que es el bloqueo de página de vídeo. El modelo de 128 puede elegir entre dos páginas de vídeo, el modelo 48 solo tiene una página de vídeo. No estaba implementado y entonces cuando se cargaba el Jetpack, por el paging log fallaba. Encontré el problema y lo solucioné. Entonces entré en el foro pues para decir, oye, os he arreglado esto y tal. Y ahí fue cuando ya me quedé atrapado. Luego, después de eso, nada, digo que bien, lo he arreglado, viva la vida. Bueno, luego le añadí lo de los slots. ¿Qué dicen que los slots? No me acuerdo. Sí, amplié los slots. Él ya tenía una función de slots, de grabación de snapshots. Ahora lo veremos, ahora lo pondré en marcha. Y lo amplié, lo mejoré un poquito y tal, eso fue sencillo. Y nada, ya empecé a colaborar. Posteriormente, yo no sé cómo lo hacía, pero es que probaba un juego y lo hacía fallar. El siguiente que probé fue el helicóptero, el Airwolf. Y el Airwolf lo cargo y el helicóptero se iba para abajo y no había manera que se moviera. Y yo ya estaba otra vez, digo, ¿será posible con lo que mola este emulador? Yo quiero que esto vaya bien. Me comí la cabeza y al final lo solucioné. Ahí no me acuerdo muy bien el problema cuál era un problema de joystick, de Capstone, una implementación de la lectura de puertos era muy básica en ese momento, la mejoré y lo hice funcionar. La siguiente fue la bus symbol, que también fallaba, también lo solucioné. Y nada, ya me fui enredando, ya empecé a hablar en el foro, me fui metiendo en el tema y ya empecé a descubrir pues, que el Spectrum era una máquina, como me dijo José Luis Sánchez en Retrópolis hace unas semanas, es una máquina mucho más compleja de lo que parece hasta cierto punto, sobre todo de emular. Y luego me enteré, y eso me ha encantado, he redescubierto la escena, pues que se están haciendo maravillas, que hay unos desarrollos espectaculares. Claro, yo me quedé en la época de los 80. Yo lo más avanzado que había visto, pues no sé, el Nightlore, y de repente este señor me pone el Dreamwalker, por ejemplo, que utiliza el motor Nirvana y que hace multicolor. Pero el Dreamwalker no funcionaba y no se veía bien. David ya había conseguido una aproximación muy interesante y se veía bastante bien. Pero yo quería más. Dije, ¿por qué no se ve bien esto? Vamos a intentarlo. Una semana después conseguí que se viera el Nirvana perfectamente y ya los multicolor los teníamos. Ahí es donde tuvimos un impasse, más o menos, es cuando yo me casé, ¿no? Sí. Ahí estuve, el proyecto estuvo unos meses parados, yo me casé, hola Julia, te quiero mucho. Ahí me casé y paramos un poquito el tema. Pero bueno, habíamos conseguido muchos avances, con ayuda de David, con ayuda de Ackerman del foro, hola Ackerman, gracias, con ayuda de José Luis Sánchez, ZX81, entre todos, el trabajo de grupo, ya conseguimos un emulador bastante avanzadillo. Fue cuando me casé, hubo un impasse, David se puso también a otras cosas con el videojuego y en enero retomamos el tema final de enero y todo volvió la cosa por un problema que había de vídeo. Había gente que la placa la pinchaba en monitores VGA y no se veía. Y yo vi en el foro que David estaba con ese tema. Tenía un poquito de tiempo en enero, me interesé, David encontró un poquito el problema, yo le di un tip, 4 cosas y bueno, lo conseguimos arreglar. Y ahí me volví a enganchar al tema. Y en ese momento es cuando me di cuenta de un problema que tenía el emulador. Entonces, el emulador estaba desarrollado con Arduino y utilizaba la memoria PSRAM de estos aparatos. La memoria PSRAM está muy bien, son 4 megas de memoria que dan mucho juego, pero el problema es que el chip Expressif en las revisiones hasta la 3, que todavía no hemos visto ninguna placa que lo monte, tiene un bug en el uso de esa memoria y lo soluciona Expressif por software. Y entonces, para que funcione, teníamos que poner un define en la compilación y ese define mataba el rendimiento. Un día se me ocurrió hacer la prueba, quité el define, probé el modo 48K que no necesita PSRAM y de repente vi que los FPS se disparaban. Y claro, dije, si quiero conseguir todo lo que quiero conseguir, porque quería conseguir efectos de borde, quería conseguir floating bus, ya en ese momento yo ya estaba determinado a que el emulador fuera lo más perfecto posible. Pero me faltaba velocidad. En el momento desactivo eso, el emulador va mucho más rápido. Digo, vale, ¿el problema cuál es? Que si quito eso, la PSRAM ya no me sirve y la memoria que tiene el Expressif, aunque en su especificación hablan de unos 500 K de RAM, realmente puedes utilizar unos 300, 320. ¿Qué pasaba? Era imposible con el framework de Arduino meter un 128, meter un 48 y meter toda la lógica del programa. No había manera. A veces funcionaba, pero a veces petaba. Entonces empecé a investigar y descubrí que con el framework propio de Expressif podía modificar ciertos aspectos y exprimir la memoria al máximo. Pero había que reescribir todo. Y ahí es cuando, él lo ha explicado, cuando abrí un nuevo repo, reescribí el emulador, en muchas partes del emulador se reescribieron y salió la versión IDF, que es la actual, aunque ahora el proyecto ya se llama Spectrum solamente.
y utilizando el framework de Expressive conseguí meter el 128, el 48 y con trabajo, con esfuerzo, con ayuda de todos, pues hoy en día, bueno, aquí tengo que hacer un inciso y eso fue uno de los momentos más interesantes y que más he disfrutado como programador con lo oxidado que estaba. Un día apareció por RetroWiki una persona que se llama Zainsbog, un nick un poco raro, escribía de una manera muy seca y muy rotunda. Al principio me llegó hasta a ofender la manera en que escribía, porque parecía que exigía más que pedía. Y la verdad es que el chaval primero llegó un poco exigente y cuestionando la calidad del emulador. A mí me molestó un poco, pero me lo tomé a bien y le seguí un poco el rollo. Y la aportación que ha hecho el emulador es espectacular, porque no hizo más que tirarme test y preguntarme ¿y por qué no va esto? Y me pasaba un test. Y entonces fue el gato y el ratón. Él me pasaba un test y yo me esforzaba y lo hacía funcionar. Cuando hacía eso me pasaba otro, cuando hacía eso. Y en 2 meses escasos pasamos de un emulador bastante bueno a un emulador que hoy en día, un orgullito que podemos tener, pasa absolutamente todos los tests que puede pasar RetroVM, los mismos que puede pasar SpecEmu, perdón, Fuse, y creemos que lo tenemos a un nivel bastante interesante. Y poco más, pues quería haceros una demostración práctica, así que vamos a ello. Voy a abrir aquí en directo la plaquita. Esto luego llegará si pedís una plaquita. Sí. Voy a desprecintar una plaquita. Esto luego llegará si os pedís una plaquita en AliExpress, ¿vale? Y nada, vamos a desprecintarla. Ahora espérate que no funcione, que haya llegado jodida, pero bueno, si no tenemos más. Pues ahora, vamos allá. A ver. Huele a China. Vamos a ver. Pues nada, esta es la plaquita, ¿vale? Lleva 2 conectores PS2, utilizamos uno para el teclado, salida VGA, aquí tenemos salida de audio que lamentablemente es mono, no podemos tener efectos estéreo en la Y, pero bueno, aquí tiene una toma SD para la tarjeta SD y por aquí se le da la alimentación y también se flashea y se puede programar y trabajar con ella. Así que nada, no sé si podrás enfocar, aquí tengo el portátil. Y tan sencillo como según llega, bueno, lo vamos a conectar a esta tele. Cuando llega, la gente de LilyGo la suele traer flasheada con una demo de GPL, ¿vale? Y eso es lo que debería parecer. Vale, conectamos a alimentación. A ver. Tengo yo tu cable para que hables y se te oiga. ¿Por qué no tenemos imagen? Empezamos bien. La primera en la frente. Ah, vale. Bueno, pues ahí lo tenéis. La placa viene con esto. Esto es una demo. Ah, vale. Esto es una demo de FabGL. La placa viene con esa demo. Y nada, lo único que tenemos que hacer, una vez llega la plaquita, la tengo ya conectada al portátil. Ahora mismo la voy a flashear con el VS Code y con el código fuente. En el repositorio, que bueno, por ahí veis la URL en la página web, que ya la tenemos empezada. Empezó esta semana, está un poco verde todavía, pero ya tenéis enlaces al repo, a binarios. En el repo tenéis binarios y podéis flashear directamente los binarios con una herramienta que se descarga fácilmente. O sea que si no os queréis liar con código y todo esto, podéis flashear un binario que ya directamente os flasheará el emulador, os meterá algunos jueguecitos, alguno de él. Y luego ya preparáis una SD, metéis lo que queráis, las instrucciones están en el repo y en su momento estarán detalladas en la web y podéis funcionar. Pero bueno, ahora la voy a flashear directamente desde VS Code. Vamos a pincharle un teclado inalámbrico que tengo por aquí. Esto es lo bueno de no tirar nada, me lo encontré por ahí. Inalámbrico y PS2. ¿Qué más queremos? Bueno, y ahora vamos a flashearla. Vamos a ver. Pico o bloa. Si todo va bien, la detectará y nos la flasheará. Ah, sí, tienes razón. Ahora estoy flasheando el emulador, el código. Y ahora tengo que flashear también el file system. El binario no hace falta hacer eso. El binario es un binario de 4 megas, que es la memoria que tiene esta tarjeta. Se flashea y ya, con un único binario y la herramienta de Expressive, se flashea rápidamente. Desde Linux y desde Mac se flashea con una herramienta de línea de comando. Hay instrucciones también en el repo y es muy fácil. Esto debería haber sido rápido, pero bueno. Sí, no, lo terminará y lo flasheará, porque estará compilándolo. Sí, está compilando. Es que la primera tarda más, la siguiente sea más. No, pero antes lo flashea. Bueno, pues nada, pues voy a adelantar una cosita mientras tanto. Quería que Antonio lo presentara un poco, pero mientras se compila,
además de la famosa plaquita Liligo VGA, Antonio ha preparado, ¿tenemos alguna placa? Exacto. Antonio en su momento contactó con David y Antonio Villena ha preparado ya una placa que básicamente esto es lo mismo con algunas mejoras que ya explicará él o explicaremos en la web, pero lleva un SP32 como una Liligo. Estos conectores, aunque el conector es USB, realmente son PS2, están conectados a PS2 y lleva todo lo que lleva la Liligo. Aquí puede flashear el código tal cual, el mismo binario y funciona. ¿Qué tiene esto de ventajas? Evidentemente que el formato se puede montar directamente dentro de un Spectrum Gomas y podemos conectarle un teclado con los conectores planos. En su momento, cuando ya Antonio nos presentó ese proyecto, David amplió el código del emulador y le dio soporte al teclado. Hay una cosa graciosa incluso que se puede hacer ahora mismo con esta placa. Se puede utilizar el teclado del Spectrum, pinchar un teclado USB y jugar 2 personas de un juego sin problema. Se podría hacer a la perfección, ¿vale? Vamos a ver cómo va esto. Tampoco sé qué más puedo contaros de esta placa. ¿Cómo os puedo contar de esta placa? Así, a priori. Bueno, tiene todo lo que tiene que tener, tiene su USB y lo bonito, pues eso, es que queda perfecta. Por aquí tengo uno, el mío. A ver. Aquí podéis ver cómo una vez montada queda perfectamente integrada en el Spectrum. Antonio ha hecho un trabajo estupendo, está calibradísima y facilísima de montar y facilísima de integrar. Yo, que no tengo ni idea, que soy básicamente informático de no mancharme las manos, lo conseguí yo solo. También me la cargué preparándola y tuve que soldar un cable. Y lo soldé yo solo también. A ver, ¿cómo va la cosa? Seguimos compilando. Rellenemos, ¿cómo relleno? ¿Qué hago? ¿Me pongo a cantar? Pues batallitas, es que tampoco se me ocurren muchas batallitas. Bueno, lo último que hemos estado trabajando, ya lo ha explicado él, y ha costado un poquito, las 2 últimas semanas. Realmente queríamos venir a Retro Real con la carga rápida de TAP, ¿vale? He estado trabajando en ello. Va a llegar, porque eso es simplemente una cuestión, hay que hacerlo. Pero me enredé con el perfeccionar el modo VGA a 50 Hz. Y a fecha de hoy podemos decir tenemos perfeccionado al 99%. Los modos, si pones una demo tipo paraláctica en un CRT a 50 Hz, tendría que estar 48 horas encendido para que llegáramos a ver. O sea, está bastante clavado según mis cálculos. Probablemente cuando lo probéis se romperá. Pero esto es lo que tiene estas cosas. Vale. Vale. ¿Se ha flasheado ya la imagen? No. Sí. Sí, pero falta Vale. Vale, pues ya lo tenemos casi. Ya se ha flasheado el Spectrum. La plaquita ya tiene el emulador de Spectrum cargado. Voy a coger una tarjeta SD que tengo aquí preparada. La tarjeta SD es muy fácil de preparar. Se formatea en FAT32 y hay que crear una serie de carpetas. Una carpeta para los snapshots, SNA Z80, otra carpeta para TAP, otra carpeta para capturas de pantalla. El emulador puede tomar capturas de pantalla. No son capturas SCR, son capturas BMP con todo lo que aparece en pantalla, incluidos los menús. Y luego tiene una carpeta para los snapshots propios. Si queréis jugar un juego, si queréis acabar el Magic Miner, que yo algún día lo haré cuando deje de programar, utilizaré eso para terminarlo. ¿Vale? Ya lo tenemos, Se ha flasheado ya, ¿no? Sí, ya. Vale, espera, le voy a pinchar la SD. Bueno, ahora voy a pincharle la SD. Vamos a ver, que no rompamos nada. Vale. No, se ha soltado la alimentación, que es magnética. Vamos a ver. Vale. Vale, ya tenemos la SD pinchada. Cuando pinchamos una SD por primera vez, el emulador tiene que hacer un índice de lo que contiene la tarjeta, ¿vale? Bueno. ¿De qué hablas de la interna? Exacto. Ahora mismo está funcionando con el almacenamiento interno, ¿vale? Os explico un poquito las opciones. Aquí en Storage, bueno, lo primero, que narices, que estamos en Ciudad Real. Nos vamos a Language y cambiamos a español. Eso para empezar. Vale. Bueno, aquí siempre veréis la arquitectura que tenemos en marcha. Ahora estamos evidentemente en Spectrum 48, por si no lo habíais supuesto. Y nada, en almacenamiento podemos elegir entre interno o tarjeta SD, ¿vale? Vamos a cambiar a tarjeta SD y esta opción es para refrescar los directorios. La primera vez que accedemos a la tarjeta
si el emulador no encuentra el fichero de índice, lo generará automáticamente. Esta tarjeta lo tiene ya. Pero bueno, para que lo veáis, si yo le doy refrescar, y si no peta, espero que no, le tardará un poquito porque aquí hay bastantes imágenes, tarda unos segundos y genera un índice para luego acceder ágilmente, ya lo tiene. Entonces nada, aquí ya me puedo ir a Snapshots, cargar SNAZ80 y aquí tenemos todo lo que tenemos en la tarjeta, ¿vale? Y nada, ahora estoy funcionando con una LilyGo. Evidentemente la LilyGo, la única manera de manejarla es con un teclado PS2 hoy en día. David, si luego quiere comentarlo, tenemos un proyecto por ahí. ¿Dónde lo tienes, David? ¿El joystick dónde lo tienes? Vale. David está trabajando ya en un adaptador para poder utilizar un joystick con el EMU y probablemente le pondremos teclado en pantalla y haremos que se pueda funcionar perfectamente solo con un joystick. Esa es la idea. Tiene el proyecto ya muy avanzado y los últimos test están funcionando muy bien. Eso llegará, está en desarrollo. Bueno, continúo. Nada, pues aquí ya lo único que tenemos que hacer es, bueno, un pequeño inciso. Ahora mismo estamos estándar VGA. Estándar VGA tenemos dos modos de vídeo, 4.3 y 16.9. 4.3 es el VGA más estándar de la industria, son los 60 Hz clavados. En teoría eso debería funcionar en el 99,9% de monitores del planeta. Evidentemente tiene un drawback, no son 50,02 o 50,08 Hz, con lo que el refresco de pantalla no es el perfecto de Spectrum, pero bueno, como sabéis se puede jugar a muchísimas cosas perfectamente de ese modo. El emulador además se puede arrancar en modo, no lo voy a hacer en esta pantalla porque no lo soporta, lo podemos arrancar en modo VGA 50 Hz, saldría aquí, y en modo CRT, ahí tenemos un CRT funcionando a 50 Hz, que son 15K de resolución horizontal y 50 Hz, ¿vale? Pero bueno, continúo. Aquí nada, podemos cargar un snapshot, pues cualquiera, no sé. Vamos con el... Este es uno que me hizo mucha ilusión conseguir hacer funcionar, porque es el famoso efecto de borde del Aquaplane, y este tiene una historia interesante, que los que sabéis del Spectrum, seguro que todos los que están aquí más que yo, a mí me llamaba la atención esas montañas parpadeando cuando empecé a trastear con Aquaplane. Decía, ¿esto por qué parpadea? Y de repente me puse a ver emuladores y me puse a ver cosas y veía que en algunos emuladores eso no se veía parpadeando. Y claro, me llamó la atención, pero en ese momento todavía no sabía tanto del Spectrum. Conseguí que el borde funcionara perfecto y me di por satisfecho. David, que está puesto, cuando hemos programado el modo 50 Hz, de repente me di cuenta el otro día que las montañas en Aquaplane ya no parpadean. Y es que los que programaban el Aquaplane eran unos virgueros y utilizaron el refresco de pantalla para sacar un color de montaña que no existe. En un Spectrum real esas montañas es un color fabricado. En Aquaplane, que es un juego quizá de los primeros, de la primera época del Spectrum. O sea, en ese sentido me llamó mucho la atención. Aquí lógicamente tiene que parpadear, pero ahí no creo que se pille en cámara, pero ahí, como podéis ver, el color es un color fabricado, digamos, es una mezcla de colores. ¿Qué más cosas os puedo contar? Pues una de las cosas también, pues exacto, que costó más conseguir y cuando lo conseguimos nos quedamos muy satisfechos. A ver si la encuentro. Dreamwalker. Un juego estupendo, por cierto. Si no, el que no lo conozca, que lo pruebe, por favor. Una maravilla de juego y uno de los que me descubrió que la escena actual de desarrollo de juegos y no tan actual, porque este juego creo, David, que tiene ya algunos años. Sí, no es tan actual, pero me parece una maravilla de juego. Sencillo, simple, con un concepto muy aparente sencillo, pero divertidísimo. Y muy bien hecho. Este juego utiliza el motor Nirvana y consigue, digamos, el color class del Spectrum lo minimiza. Creo que lo lleva a nivel de línea, ¿no, David? A nivel de línea, no a nivel de bloque. Ahí lo tenemos funcionando a la perfección. Aprieta F8, por cierto. A ver, F8. Aprieta F8 cuando puedas. Esto es una de las cosas también que en esa época programé, ya lo necesitaba, hasta entonces utilizaba el terminal serie y me hacía falta un OSD. Ese OSD se puede sacar en cualquier momento, nos dice, CPU nos indica los microsegundos que está utilizando para generar cada frame, IDL es lo que nos sobra, cada frame son 20.000, bueno,
aproximadamente 20.000, 19.992, 19.968, según la arquitectura. Me lo he estudiado, como veis. Los FPS, sabéis que es un 48, los que sabéis, porque 5008. Y esto sería si quitáramos el freno, si quitáramos la temporización, los frames teóricos que podríamos conseguir. ¿Vale? En su momento hubo gente que nos dijo que no íbamos a poder conseguir efectos multicolor ni efectos de borde, que el SP32 no tenía potencia. Estamos casi en un 200% de resultado. Funcionó y se consiguió. ¿Qué podríamos enseñar después de Dreamwalker? Bueno, voy a enseñar un poquito más cosas del EMU para que lo veáis. Sí, perdón. Correcto. Bueno, lo que pasa es que la demo Scaline me gustaría enseñártela en el CRT. Te lo voy a enseñar aquí. No, te la enseño aquí y así veremos el contraste. Vale, va. Vamos a hacerla a ver. Aquí la demo Mescaline funciona bien, pero como el refresco de pantalla son 60 Hz, no se va a ver correctamente, ¿vale? La tenemos por aquí, un segundito. Disculpa que tenga tan desastrada la tarjeta. Mescaline. 3, 2, 1. Vamos. Voy a quitar el OSD. ¿Qué has hecho? No, el cambio de modo, es que está en 48. Ah, vale. Es que, bueno, eso es Mescaline en un CRT. Evidentemente tenemos tearing. Y esa Mescaline en un CRT a 50 Hz. El parpadeo es inevitable, pero no hay nada de tearing. Y está funcionando exactamente a 50 Hz. Para los más techis o los más nerds, en el modo estándar la temporización la hace el sistema de sonido. La hacemos con el sistema de sonido, temporizamos el EMU. Aquí la temporización la hace el sistema de vídeo. La temporización es perfecta, porque la frecuencia que le mandamos a la televisión es exactamente la frecuencia del Spectrum. Y cuando digo exactamente hablo de 6 decimales. En modo 48 y en modo 128. Nada, Mescaline se ve bien. Según David, yo no tengo un Spectrum hecho polvo que algún día lo resucitaré. David me comenta que se ve bastante parecido a un Spectrum real. Yo no he podido verlo. Dice que estaría bien hacer un doble ciego, una prueba de doble ciego, pero se ve, lo he hecho en Plus 2 y se ve igual. No, parpadea exactamente igual, no que casi. Y bueno, más cosas os puedo enseñar, pues aquí podemos elegir lógicamente las dos arquitecturas, emulamos un 48 estándar y un 128 estándar. Las versiones anteriores de David y la de Rampa creo emulaban también el Plus, el 3. No llegaban a hacerlo bien. Emulaban algunos modelos, pero no estaba la emulación muy completa. En su momento decidí centrarme en estos dos porque, como bien me dijo David, el 99% de software escrito para el ecosistema Spectrum en estas dos arquitecturas podía funcionar. Puede que más adelante emulemos más sistemas y puede que le dé una alegría a nuestro amigo ruso que tanto aportó, que no hace más que pedirme que emulemos el Pentagon. Ahora mismo no cabe, sobre todo si queremos el Pentagon de 1 mega. Pero bueno, puede que haya sorpresas algún día. Aquí podemos cambiar la relación de aspecto, estamos en 16:9. Aquí tenemos, podemos emular joystick con las teclas de cursor y con la tecla Alt. Podemos elegir el tipo de joystick. Esto es el idioma y aquí tenemos una cosa que me pidió, tuve una pequeña discusión con el ruso. Me dijo, en Spectrum 48K no suena el sonido Y. Y digo, claro, porque no tiene chip Y. Me dice, pues eso no es verdad. Y digo, al final me lo explicaron y digo, bueno, pues algo de razón tienes. Hay aparatos, etcétera. Y al final pusimos como opción el poder hacer Y en 48K. ¿Vale? Si se pone, funciona. Y nada, bueno, aquí tenemos el reseteo parcial. Reseteo parcial resetea la imagen cargada. Si pusiera parcial, volveríamos a Mescaline. Vale, tenemos el reset completo y poco más. Y la carga de cassette, que ahora mismo es en tiempo real. Y nada, me dicen que llevamos justito de tiempo, así que pues eso sería todo. Tenéis la página web ya está en marcha, zxspectrum.speci.org. La gente de speci.org ha tenido la amabilidad, gracias desde aquí, de dejarnos alojar el dominio allí. Dime. Claro. Este factor de forma tan pequeño podríamos realizar el Spectrum Mini ya por fin. ¿Cómo? Podemos realizar el Spectrum Mini. Hostia, ahí no te sigo. Podríamos
Ahí me has pillado. El Spectrum Mini ya por fin con ese factor de forma tan pequeño. Ah, o sea, hacerlo con una... Bueno, por supuesto. Ya me avisarás cuando lo tengas, me lo enseñas. Pues eso, tenéis la página web, hay una cuenta de Twitter oficial, ahí poquito a poco vamos a ampliar. El lunes, porque mañana probablemente estaré muerto, el lunes publicaremos la próxima versión, la 1.0 RC1. Y ya podréis descargar el binarios y probarla y disfrutarla. Y poco más, terminamos. Gracias. Gracias.